Marcos capítulo 6, versículos 53 al 52 es la nueva etapa en el proceso de crecimiento de los discípulos. Recuerden que el propósito del Señor es hacer de los 12 verdaderos discípulos. Y el propósito a nuestros días del Señor es el mismo. Pero el tema central, o como decir, la base de la cual en Marcos habla mucho de esto, porque es lo que Marcos más resalta. Marcos presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Él ha venido presentando o mostrando a sus discípulos una manera de entenderlo a través de dos aspectos que teológicamente y bíblicamente están perfectamente probados. No hay discordancia, no hay duda, no dejen que otros generen dudas en sus corazones respecto a esta verdad de que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por eso en Marcos capítulo 10, versículo 45, que es como el texto central de Marcos, he leído en muchos comentarios eso, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, todo lo que el Señor está enfocando en Marcos es precisamente llegar a este punto donde sus discípulos ya maduros sean capaces de servir y de dar su vida. Eso es lo que dice el texto de Marcos 10:45, servir y dar su vida. Y dar su vida no necesariamente es el martirio, como ellos llegaron a hacerlo, ¿verdad? Sino también dar su vida por aquellos a los cuales sirven. Eso tiene que ver con ese aspecto muy, muy interesante que el Señor también trata en Juan capítulo 19, sobre el aspecto del servicio. Pero vamos a Marcos capítulo 6, versículo 53, que es donde comienza nuestra lectura y donde vimos desde el jueves anterior qué fue lo que sucedió después de que el Señor subió a la barca, ¿no? Ellos llegan a una región llamada Genezaret, es como decir una zona en el mar de Galilea, y en esa zona de Genezaret habían varias ciudades, ¿no? Tiberias, estaba Cafarnaún y estaba otras más, pero las más importantes son esas que son las que mencionan aquí en los evangelios. Muy bien, él llega a la tierra de Genezaret y las personas que habían pues recibido la obra, digamos, el milagro de haber sido alimentados en los 5,000 en esa revelación que el Señor mostró en Marcos 6, que también va a darlo o va a explicarlo en Juan capítulo 6 desde el versículo 25. Estaban ahí en la región, algunos volvían a su casa. Recuerden que el Señor los despide en un extremo del lago, despide a la multitud, la gente avanza hacia sus ciudades. En el transcurso de la noche ocurre lo que vimos en Marcos 6, 45, donde el Señor se reúne con los suyos después de andar sobre el mar y muestra un aspecto de su divinidad. Recuerden, ¿no? Y el yo soy. Eso está en Job. Y ellos entendieron, pero entendieron de una manera muy parcial, porque lo triste de esto también se repite en la siguiente historia de Marcos 6, 53 al 56. Las multitudes vieron algo en Jesús que sus discípulos aún no veían, y eso lo vamos a ver en el verso 56 cuando lleguemos allá, pero tiene que ver con Malaquías. Por eso les dije que estudiaran, vayan adelantando el estudio en Malaquías capítulo 4, el contexto, pero más enfocados en el verso 2 de Malaquías 4. Que es la respuesta a la aplicación del versículo 56 de Marcos 6. Pero como dije, hay un texto, hay un versículo que digamos bisagra, un versículo que nos habla mucho, porque en Mateo capítulo 14, en esta misma historia, dice que sus discípulos le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios, ¿cierto? En Mateo. En Marcos aclara que sus discípulos le adoraron diciendo verdaderamente hijos de Dios, aunque Marcos no lo dice así, pero Mateo lo dice que sí lo dijeron. Vamos a aplicarlo a Marcos 6, 52, pero ellos aún no habían entendido, ¿verdad? Porque sus corazones estaban endurecidos. Cuando dice endurecidos no habla de dureza de rechazo por pecado, como decir la rebeldía del pecado, sino no entendían, sus mentes estaban como
obnubiladas, como oscurecidas, como cuando usted tiene mucho cansancio o de pronto me está escuchando a mí y sus ojitos empiezan a cerrarse por el sueño, es una manera como decirlo, y el corazón queda, la mente de pronto alcanza a escuchar allá en lo lejano algo de la palabra, pero el corazón no es afectado. Porque hay muchas razones, tal vez ellos en ese momento, claro, muy cansados después de navegar 9 horas remando y remando y remando, y no llegaban a la orilla, llega Jesús, les ayuda y arriban a la tierra. En Juan capítulo 6 también dice que ellos le recibieron con gusto, es la otra palabra, en Juan 6, 21, que todos son los contextos. Unos le adoraron, los mismos le adoraron sin entenderle, pero también le recibieron con gusto. De ahí extraímos principios de vida que no vamos a repetir, porque debemos centrarnos, hermanos, en seguir con la historia de Marcos 6, 53 al 56, sobre todo el verso 56, que tiene una aplicación muy, pero muy hermosa. Entonces, vamos a ver tres cosas, tres puntos en este texto de Marcos, en estos 3 versículos. Vamos a ver creo que uno por versículo. Jesús llega donde están las necesidades humanas. Eso está en el verso 53. En el verso 54 y 55, el reconocimiento correcto de Jesús produce una fe que va a actuar. Cuando usted entiende quién es Jesús, su fe, nuestra fe, va a actuar de la manera correcta. Por eso hay un contraste en Marcos. Los discípulos no entendieron, porque eso es lo que viene en la historia. Ellos llegan a la orilla, en la barca, a la orilla de Genesaret, en la playa, y sus discípulos no habían entendido aún, eso aún se mantiene. Por eso en Marcos capítulo 8, Él les vuelve como a recriminar, ¿no? ¿Por qué aún no habéis entendido? Hermanos amados, y también en Juan capítulo 6 dice que ellos con gusto le recibieron. Entonces son 3 cosas que nos pueden enseñar algo, ¿no? Podemos adorar a Jesús sin entenderle, será de una adoración válida en cierta manera, pero no es una adoración completa. Y muchas veces nosotros lo hacemos con gusto, como dice acá, le recibimos con gusto, le adoramos con gusto, pero sin entenderle, nuestra fe no va a ser tan poderosa, tan potente, tan efectiva como el Señor quisiera. Por eso hay un contraste en Marcos. Mire, los discípulos venían sin entender, bajan a la playa, pero algo sucede con las multitudes. Y las multitudes dicen que inmediatamente, ¿no? Esa historia completa está en Juan capítulo 6, versículo 22. Síganme ahí. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí, estoy leyendo la Reina Valera 60, vio que no había habido allí más que una sola barca. Y en esa barca se habían ido los discípulos. Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Esa es la historia de Marcos 6, ¿no? Lo que estamos viendo en el verso 22. Sino que vieron que sus discípulos se fueron solos. O sea, ellos vieron, solo hay una barca, pero Jesús no se fue con ellos. Entonces, otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de dado gracias. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ¿dónde estaba Jesús en ese momento? ¿Dónde estaba ya Jesús en ese momento? Pregunto, por la historia que hemos visto en Marcos capítulo 6, desde el versículo 45. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento cuando las personas llegaron al borde allá de la orilla? Jesús se fue a orar, ya había despedido a la multitud, pero en ese momento Jesús estaba atravesando el mar con sus discípulos, seguramente ya llegando al otro extremo, ¿no? Por ejemplo, la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron en las barcas y se fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Jesús ya iba en camino, ¿cierto? Ellos vieron, solo había una barca, Jesús no se fue con ellos, ¿dónde está Jesús? Y se fueron a buscarlo y se entraron en las barcas, verso 24, y fueron a Cafarnaúm, que era la ciudad sobre el borde del lago de Genesaret, en esa región, ¿no? Y dice, y hallándole al otro lado del mar, no precisamente en la ciudad de Cafarnaúm, pero seguro cerca de la ciudad, le preguntan, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo llegó él? Caminando sobre el mar, atravesó el lago en diagonal y llegó allí con sus discípulos. Y Jesús les dice una verdad muy tremenda, que es lo que nos va a llevar a entender o tratar de entender algo en el verso 53 de Marcos 6 y lo que vamos a ver de Marcos hoy, Marcos 4. Porque Jesús dijo, de cierto digo, Juan capítulo 6, 25, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Toda la historia, la explicación de la alimentación de los 5,000 es tan importante
y clave que Jesús habla de acá, que Él es el pan de vida. En Juan capítulo 6, versículo 25 hasta el 66. Porque aquí pasa, la historia sigue, esto es el contexto de Marcos 6, Juan 6 y Mateo 14. Es la misma historia en el mismo tiempo. Y sucede algo. Porque los discípulos, desde entonces, muchos de sus discípulos, verso 66, volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué no andaban con Él? Primeramente por las exigencias del discipulado, pero también porque no habían entendido. Y esa es la historia, y ese es el texto que nos va a llevar a Marcos capítulo 4, versículo 10 al 13. ¿Por qué Marcos 4? ¿Por qué tan atrás? Porque en Marcos capítulo 4, versículo 10 al 13, tiene que ver con una parábola que Jesús revela en Mateo 13 y en Lucas 8, ¿no? Pero de la parábola del sembrador se va a extraer un principio. Ese principio se aplica en Marcos 6, 52, y se aplica en Marcos 6, 56, y se aplica en Juan capítulo 6, versículo 66, digámoslo ahí para entender la idea. Algo que se extrae de una profecía de Isaías, pero Jesús la usa para enseñar algo. Y esto que Jesús nos va a enseñar hoy, que me enseñó a mí, me dio temor, porque hay una clara advertencia de Jesús hacia sus discípulos, o más bien, antes que a sus discípulos, a aquellos que oyen, porque eso es lo que dice en Marcos capítulo 4, versículo 10 al 13, voy a leerlo. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas estas cosas. Jesús comienza a separar. Ya Jesús comienza a hablar de dos realidades y de dos clases de personas. Siempre, los que creen, por ejemplo, los que no creen, los que son discípulos de él, y los otros, como dice, los de afuera, como dice en el verso 11, los de afuera. Y esa es la advertencia, hermano. También habla de luz, tinieblas. Siempre comienza a partir de aquí a hacer una diferenciación, los que entienden y los que no entienden. Eso es lo que dice el texto. Por eso, hermanos, tenemos que estar muy atentos. No va a alcanzar hoy el tiempo, pero esa es la aplicación del estudio de Marcos, porque esto está relacionado es ¿de qué lado estamos? Esa es la pregunta que surge. Eso me hizo preguntar a mí. Bueno, Carlos, ¿usted en qué lado está? ¿Del que entiende o el que no entiende? ¿Del que es luz o del que es tiniebla? ¿Del que es sal que preserva o la sal que se pierde para echar fuera y pisoteada por los cerdos, como dice la misma escritura? ¿De qué lado estoy? Y por eso Jesús aquí comienza a mostrar algo que está en el verso 12. Porque lo que llama la atención en la versión Biblia latinoamericana es que Jesús dice algo que en el Reina Valera lo dice un poquitico diferente. Cuando Jesús dice: pero a los que están fuera reciben todo en parábolas, y también les dice: para que viendo vean, pero no perciban, que es más o menos lo que dice Mateo, oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que, esa fue la frasecita que generó como, ¿por qué Jesús lo dijo? No sea que se conviertan y sean perdonados. Como si Jesús estuviese previniendo o evitando de alguna manera, o como tratando de impedir que ellos se salvaran. Pero no es esa, la respuesta no es esa, aparentemente. Pues comparando los otros textos, vamos a tener la respuesta, y esto es lo que me da alegría a mí compartir con ustedes, mis amados hermanos, pero también me da gran temor, porque implica una responsabilidad, el peligro de oír sin escuchar, y el juicio que se ve, o la consecuencia, la ceguera espiritual. Vamos a llegar allá con el tiempo. Aquí nos demoramos 2 jueves, porque es importante entender por qué los discípulos eran tan duros. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Bueno, la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón y perverso. Por eso no debemos confiar en nuestro corazón, a menos que esté un corazón crucificado al yo, como lo que van a ver este sábado en el sacrificio, en el tema del sacrificio, sufrimiento, en el texto, en el libro que están estudiando de Muriendo al Yo. Gálatas 2:20 lo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando empezamos, o cuando estamos viviendo en la carne,
es como un resultado de esto, es cuando se aplica también esto que dice Marcos capítulo 4, lo saqué de Marcos porque es el evangelio que estamos estudiando, pero este es Mateo 13, de la semilla. ¿Dónde está cayendo nuestra semilla? Si nuestra semilla cae en un corazón carnal, ¿va a haber resultado? No lo va a haber. No lo va a haber así usted escuche con toda la atención, pero si en su corazón hay carne y no está el Espíritu de Dios, hermano, la palabra de Dios se vuelve oscura. Y ese es el llamado de atención que más tarde lo veremos cuando analicemos el texto que está en la Nueva Biblia Latinoamericana, que la tengo acá, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y Jesús termina con esto mirando a sus discípulos. También Jesús les dijo, ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Esta es la clave. La clave no es entender el significado de la parábola de la semilla, es entender qué significa lo que Jesús quiso enseñar. Bueno, vamos al texto, porque yo les había pedido el favor que estudiaran Marcos capítulo 4, que está relacionado, obviamente, está relacionado con este estado del corazón, que solo será solucionado, hermanos, solo será terminado, digamos que se cierra el ciclo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 23, lo vimos y ya lo mencionamos, pero es bueno estarlo siempre recordando. Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Por qué Jesús hizo eso antes y no después? ¿Por qué no lo hizo antes y sino después? ¿Por qué esperó a lo último? ¿Por qué no les abrió el entendimiento desde el momento en que ellos necesitaban que su entendimiento fuese abierto? ¿Cierto? ¿Por qué esperó al final? Y la respuesta nos la da Marcos capítulo 4, versículo 10 al 13. Porque tiene también que ver con lo que dice, voy a un poquitico, el verso 10. Vamos a leer el verso 10 al 13 de Marcos. Y vamos a empezar como a disgregarlo, como a dividirlo, como a repartirlo, a desmenuzarlo, ¿no? Para poder entender la enseñanza. De aquí hay una enseñanza. ¿Por qué me fui tan atrás? Hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios y están relacionados. Marcos 4, 10 al 13 está muy relacionado con Marcos 6, 52 y el 56. Porque en el 56 las multitudes hacen algo que hay que hacer un llamado de atención. Algo que puede ser peligroso si no hacemos una exégesis o una interpretación correcta del texto. Puede surgir una especie o una mala enseñanza que de pronto se ha visto en otras, he visto en las iglesias como que buscan Pare de Sufrir, por ejemplo, en esa he visto este estilo de mala interpretación. Pare de Sufrir, donde se le da un sentido a cosas, como ustedes han escuchado cuando en Pare de Sufrir hablan de la bendición del agua, la rosa, yo no sé qué, un pocorón de cosas que son esotéricas, que se aplican en el culto y que es pecado, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay algo de esoterismo, entre comillas, en el verso 56 de Marcos, pero vamos a llegar allá cuando lo expliquemos. No sé es total, pero quiero llamar la atención sobre ese aspecto, ¿no? De que las personas sí reconocieron las multitudes, pero hubo algo que puede generar ese esoterismo. O sea, querer de pronto ver en algo que no es Jesús, algo milagroso, como pueden ocurrir con los católicos cuando adoran la imagen o cuando tocan. Yo vi estuvimos en Tibasosa en un hermoso zoológico y yo estaba esperando mientras la aficionada a las fotos se tomaba muchas fotos. Llegó un señor a la puerta de la iglesia estaba cerrada, queríamos entrar a la iglesia y el señor hace algo. Ellos llegaron varios, el señor le tocó a la puerta, no tocando para que vean, tocó a la puerta, puso la cabeza, lloró algo, acarició la puerta y se fue. ¿Eso qué es? Tal vez estaba dando un sentido místico. No sabemos, pero eso me llamó la atención. Él porque tocó, inclinó la cabeza, lloró. Es como cuando en un funeral tocan el cajón, el féretro, ¿no? No lo sé. Esas son cosas que hay que tener cuidado. Porque en Marcos 6 las multitudes hacen algo, ¿cierto? Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. ¿Y eso por qué? Bueno, para eso es la tarea de Malaquías. Por favor, estén estudiando Malaquías. Malaquías está relacionado con Marcos 4. Entonces hay una relación. Estén estudiando Malaquías, capítulo 4, versos. Pero hay que estudiar todo el contexto y por qué se aplica a Marcos 6, 56. Entonces, como dije al principio, me faltó de mencionar uno. En el verso 53 vamos a ver, Jesús llega donde están las necesidades humanas, verso 53,
versos 54 y 55, el reconocimiento correcto de Jesús produce una fe que va a actuar. Cuando entendemos quién es Jesús, nuestra fe actúa. Es como si se soltara el interruptor, ¿no? Y se genera la acción. Y eso es lo que vamos a tratar de llegar. Y tercero, la fe verdadera en Jesús trae una restauración completa en el verso 53. Bosquejado según los estudios del Instituto Fiel. Entonces estamos aprendiendo o recordando. Les animo, mis hermanos. Vamos a ver, tarea, análisis Marcos capítulo 4, versículo 10 al 13. Yo voy a usar la versión Nueva Biblia Latinoamericana. Entonces tengo acá el Reina Valera abierto, pero me voy a basar en mi texto. No hay diferencia, solo lo único en el verso 12 es no sé a qué, pero lo mismo que está en Reina Valera está en la nueva versión latinoamericana. ¿Listos? Entonces, en Marcos capítulo 4, si ustedes estudiaron, hay un contexto, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? Para poder entender el texto se hace la comprensión de por qué sucedió eso y en qué momento, ¿no? Entonces Jesús acababa de enseñar, ¿no? Y en este caso él comienza a enseñar algo sobre las parábolas. Él va a explicar por qué él hacía cosas y aparentemente raras, porque después de explicar esto en Marcos capítulo 4, Jesús realiza o habla de varias parábolas que algún día estudiaremos. El crecimiento de la semilla de mostaza y otras más que están en otros textos, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Pero Jesús comienza a explicar algo. Verso 10. Entonces Jesús explica por qué habla en parábolas. Las parábolas, ¿qué significan las parábolas? ¿Alguno puede darme una idea de lo que significa parábola? La parábola son historias que se usaban para personificar o ejemplarizar o moderar una enseñanza, ¿no? Son como unas ilustraciones. En el caso de Jesús, Jesús usa la parábola del sembrador. Y eso los judíos lo entendían, los que lo oían lo entendían, porque era una sociedad agrícola. Israel era agrícola, ganadera, y entendían lo que significaba sembrar en la tierra. Entonces Jesús usa la parábola de la semilla de mostaza, usa la de la perla, bueno, usa varias enseñanzas, pero la principal, digamos que es esta, y aquí da la clave que nos lleva a Marcos, por qué los discípulos no estaban entendiendo. Y lo que quiero llegar, mis queridos hermanos, es a la aplicación de este texto de Marcos 4, que fue lo que a mí me causó dolor, se lo digo. Dolor por mí, por mi descuido, pero dolor también por los que oyen, por los que tal vez alguno de ustedes, espero que no pase eso, pero puede suceder. Y aquí hay un llamado de atención muy, muy directo del Señor. Muy bien, verso 10. Cuando estuvo solo. Vamos a hablar del salón de la intimidad. El salón, el Señor Jesús acaba de despedir, o digamos, las multitudes se fueron, ¿no? Jesús ya no estaba en la barca predicando a miles, sino ya está ahora a solas con quienes. Había dos clases de personas en este verso 10. ¿Quiénes son? Dos clases de personas. En el Reina Valera dice los que estaban cerca de él con los 12. Dos grupos estaban con Jesús. Jesús se queda solo, pero con él estaban un grupo de personas que dice que estaban cerca de él y además de ellos los 12, ¿cierto? Y Jesús les va, porque ellos les hacen una pregunta en que es muy clave. Y le preguntaron sobre la parábola. Entonces, ¿quiénes preguntaron sobre la parábola? ¿Quiénes preguntaron a Jesús sobre la parábola del sembrador? Entonces Jesús queda solo y ellos le dicen, Señor, no entendemos, explícanos, ¿cierto? Entonces en la nueva versión latinoamericana dice, cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores juntos con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Las lecciones más profundas, amados hermanos, de la vida cristiana se aprenden en los secretos, ¿sabían? Lejos del ruido de la multitud, cuando estamos cerca del Señor, como uno digamos de los que estaban cerca de Él, tal vez no seamos de los 12, los más íntimos, pero con estar cerca de Él es suficiente. La vida de un verdadero discípulo se caracteriza por la cercanía a todo lo que significa, todo lo que representa al Señor. Por ejemplo, en la comunión de la iglesia, ¿hay cercanía con el Señor? Claro, Él lo dice, yo estaré en medio de ellos. En el servicio al Señor, ¿hay cercanía? También, porque Él es el que nos enseña, nos guía con su ejemplo. Por eso Él habla, tome tu cruz y sígame.
¿no? Quien quiera ser mi discípulo, tome la cruz y sígame. No es seguirlo a lo lejos, hermano. ¿Usted puede llevar su cruz de lejos? No creo. Tiene que llevar su cruz cerca de aquel que después la llevó al Calvario. Eso es lo que el Señor quiere decir. Entonces, la curiosidad del discípulo y el deseo de entender en este verso 10. Hay un salón donde el Señor enseña. ¿Cuál es su lugar de intimidad? Según Marcos 4:10. ¿Cuál es su lugar secreto o nuestro lugar secreto que nos va a permitir hacerle al Señor preguntas? Por ejemplo, yo ahora cada vez que me siento a estudiar, lo primero que le digo, Señor, enséñame. Yo puedo sentarme con mi sabiduría, muy normal. De pronto los métodos que nos dan son buenos, y me faltaba, no voy a demeritar eso, pero pueden ser engañosos, con todo respeto, porque uno se va a confiar más en métodos antes que en la relación directa con el Señor para que Él directamente, valga la palabra, nos enseñe, ¿cierto? Entonces, peligro, pero no un peligro malo, digamos que es un peligro bueno. No reemplazar los métodos, por mi propia objetividad al estudiar la Escritura y poder entender directamente la verdad, ¿cierto? Entonces, los métodos nos pueden dar punto A, punto B. Hay algo que caracteriza a un discípulo, y yo lo puse aquí como la curiosidad del discípulo. ¿Qué tan curiosos somos, hermano, en entender? Por eso yo no me quiero extender, pero aquí en Marcos capítulo 4, versículos 2 al 13, perfectamente nos podemos demorar 3 jueves, a corto, porque cuando uno es curioso, uno ve algo y uno quiere bajar más, y quiere raspar más, y quiere ahondar más, como quien encuentra el tesoro escondido y uno sabe que hay un tesoro. Si a Miguel le dijeran, por ejemplo, allá hay una huaca, y nos dijeran, allá al lado de ese árbol hay una huaca, hay un entierro, ¿ustedes qué harían? Si eso fuera real, como hacen muchos, nos iríamos no, está probado, allá hay una huaca al lado de ese árbol, ¿qué iríamos? Todos empezaríamos a cavar para encontrar esa huaca. Pero ¿está seguro? Sí, hay una huaca, está completamente garantizado que ahí van a encontrar un tesoro. Entonces seguimos esculcando, raspando, hasta que lo encontramos. Esa es la idea. O como en el caso de la parábola de la perla de gran precio también, que el Señor Jesús habla, ¿no? Que uno busca hasta que, eso es lo que eso quiere decir, va a encontrar. Y como dice la mujer que encontró la moneda perdida, ¿no? Una moneda, pero esa moneda era su vida. Y cuando ella encontró la moneda, ¿qué hizo? Fiesta. Y en la fiesta que hizo, les aseguro que gastó más de lo que valía la moneda. Pero la idea es lo que viene en el texto, ¿no? Es lo que quiero decir. ¿Cómo está nuestra curiosidad, hermanos? ¿Cómo está nuestro deseo de aprender, hermanos? Analícenlo, mírenlo ustedes. Yo miro el mío y yo digo, ay Jesús, me falta mucho. Y por lo que me falta, me da mucha tristeza y dolor entender algo. Voy a llegar allá, espero que con este tiempo no voy a llegar ya, pero llegaremos allá para entender algo que nos enseña el verso 12. Estamos apenas en el verso 10. Entonces, la multitud escuchó la parábola del sembrador y ¿dónde está la multitud? En Marcos capítulo 4, versículo 10. ¿Dónde estaban las personas? Como doy por hecho que ustedes me van ayudando estudiando el texto, pues todo esto debe tener una respuesta. Entonces yo hago la pregunta, ¿dónde estaban las multitudes? Vuelvo y pregunto, miren el texto, ¿dónde estaban las multitudes? Recuerden, estamos estudiando Marcos 4:10, es el texto base para donde estamos arrancando. Entonces, cuando dice que Jesús estaba solo, ¿qué significa? Él era constantemente acosado, ¿no? Las multitudes lo perseguían, lo acosaban, lo buscaban. En Genezaret lo vemos, en Marcos capítulo 6. Las multitudes supieron que Jesús estaba por ahí, corrieron la voz y fueron a otra ciudad y llamaron y traían sus enfermos. Y todos decían, si tocáremos el borde de su manto, seremos sanos. Hay una respuesta, pero la enseñanza es mucho más profunda. Pero aquí en Marcos capítulo 4, versículo 10, Jesús estaba solo. ¿Dónde están las multitudes? No lo sabemos. Seguramente se fueron para su casa. Lo que importa es lo que el texto dice, que Jesús estaba solo. Y los discípulos, porque el texto tiene que ver con nosotros. Lo de Marcos capítulo 4, versículo 10 al 13, tiene que ver con nosotros. Miren lo que dice el verso 11, perdón. Adelantemos. A vosotros, ¿quiénes son vosotros? ¿Quiénes son vosotros aquí? A los que estaban cerca, ustedes me van a ayudar, y sus discípulos. Les dice, a ustedes les es dado saber el reino de Dios. ¿Quién les da a ellos el saber el reino de Dios? Eso viene como gracia, ¿no? Es un regalo. Ustedes son
bendecidos, van a recibir un beneficio. Les ha sido dado conocer el misterio del reino de Dios. Y eso tiene que ver con nosotros. ¿Dónde está revelado ahora el misterio de Dios? ¿Dónde vemos revelado el misterio de Dios? En la palabra de Dios. Y Pablo habla muchas veces usa el término misterio, y esa palabra de Dios se va a ver reflejada, se va a ver ejemplarizada, se va a ver practicada en algo que él menciona en Efesios capítulo 3. Les hablo de un misterio, hablando de la iglesia del Señor. Porque a través de la iglesia, que es la puerta de entrada, es la embajada. Por eso Pablo dice que nosotros somos embajadores, en 2 Corintios 5, ¿cierto? Embajadores de Dios al mundo. ¿Qué vamos a proclamar? ¿Qué es lo que proclamamos nosotros como embajadores de Dios al mundo? De Dios. Y para poder usted proclamar o presentar el reino de Dios, tiene que entender el reino de Dios. Ahora, la gran pregunta, ¿están entendiendo lo que significa el reino de Dios? Los alcances del reino de Dios. ¿El reino de Dios es terrenal, en cierta manera? Entonces, mis amados hermanos, el reino de Dios que habla Jesús es la aplicación de sus principios, y por eso él dice: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Recuerden, la iglesia es el lugar o la embajada al mundo para presentar el reino de Dios, que se resume en una palabra que es arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado, pero en toda la Biblia se menciona como el evangelio de Dios, porque el evangelio de Dios es poder. ¿Entiende? Vive o entendemos y vivimos el evangelio de Dios. Comienza con nuestra salvación, pero no se detiene hasta que estemos en la eternidad. Por eso Mateo capítulo 28 habla: y hagan discípulos. Después que les hablan del evangelio, bautícenlos, pero el proceso no termina ahí. Dice: enseñándoles que guarden todas estas cosas, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, mis amados hermanos, pero volvamos al texto, ¿no? Les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Ahora fíjense lo que dice, sigan conmigo. Hay otro grupo, aparte de los dos que habían, hay otro grupo. ¿Qué dice verso 11? Verso 11 como para entenderlo, ¿no? Fíjense el verso: a vosotros, o sea, ¿quiénes? Los que estaban cerca de él y los 12. Pero hay otro grupo. ¿Quiénes? Ay, hermanos, ¿entienden? Dice el Señor: a vosotros, por la gracia, a ustedes se les ha, dice, a vosotros, lo voy a leer, os es dado. Ese es un verbo que es activo, pasivo. Dios hace, les es dado, ¿verdad? Les es dado, sí, es pasivo, les es dado, porque activo es cuando lo hacemos nosotros. Ellos no lo hacen, nosotros no podemos entenderlo si el Señor no nos da la sabiduría para entenderlo. Hermanos, porque estamos hablando de un misterio que se nos está mostrando, y he ahí la gran responsabilidad. Por eso él les dice en el verso 13: ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no entienden esta, ¿cómo van a entender las demás? Si no entienden lo básico, ¿cómo van a explicar lo profundo? He ahí, hermanos, el final de la enseñanza dentro de varios jueves, porque es lo que genera dolor. Si yo no estoy entendiendo estos principios para vivirlos, hermanos, les digo, a mí me llamó la atención, es como si me pellizcaran, pilas, revísese, analice, y eso es lo que yo quiero enseñarles a ustedes. Entonces, ¿quién es el discípulo? Según el verso 10, todavía estamos en el verso 10, ¿dónde se define en el verso 10 al discípulo? Denme los dos términos, o más bien los dos verbos que nos identifican como verdaderos discípulos. El primer verbo es los que estaban cerca de él. El segundo verbo que nos define como discípulos, que el discípulo es uno que busca activamente ¿qué? Conocer la verdad y conocer al maestro. Entonces, ¿cuál es el verbo que nos muestra una característica de un discípulo? Bien, y le preguntaron sobre la parábola. Entonces, vamos a aplicarlo a nuestra vida, hermano. Esa es la idea del estudio. Somos discípulos que estamos cerca de él, ya hicimos esa pregunta al inicio, ¿cierto? Pero ahora, ¿somos discípulos inquietos y curiosos? ¿O solo nos acostumbramos a recibir lo que medio nos dan el domingo ahí? Sí, el hermano enseña, pero entra por esto y sale por este oído, entra por esto y sale. Por eso Jesús dice: para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. Por eso el Señor, creo que lo dice en Marcos también lo dice, en Mateo lo dice, creo que lo dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí tenemos oídos para oír?
Hermanos, dos características de un buen discípulo: el que está cerca y el que pregunta al Señor. ¿Por qué? Hermano, porque para poder entender tenemos que estar cerca de Él y preguntarle. Para poder comprender esta verdad tenemos que estar siempre inquiriendo. ¿Y dónde preguntamos? Al Señor, por medio de la oración. ¿Y cómo el Señor nos habla? Por medio de su palabra, hermanos amados. En este momento de soledad, en este salón de enseñanza, él estaba en algún lugar, tal vez digamos que estaba en una habitación, no sabemos, no pude definir eso ahorita, o digamos que estaba sobre el campo en un momento ahí, pero estaba con los suyos. En este salón de intimidad muestra la curiosidad del discípulo y el deseo de entender, porque ellos le preguntaron, ¿cierto? Enséñanos qué significa esta parábola. Entonces, en este momento de retiro con sus discípulos aprendemos que quienes le seguimos debemos tener curiosidad espiritual y algo que falta, que necesita trabajo. Porque una cosa es tener curiosidad y otra cosa es entender lo que Él enseña. No es solamente oír la historia, sino entender el significado. Por eso, hermanos, cuando usted tiene un devocional, es tener un devocional que nos lleva al entendimiento. A veces tenemos el devocional el de semilla, la buena semilla. Eso nos lleva a entender quién es Jesús. Nos da una información, pero no nos profundiza en entender quién es Jesús. Cada devocional es para un día, pero debería ser el devocional del inicio a las 6 de la mañana hasta que no lo entienda. Al final del día yo no paso al siguiente día. Sería la idea, porque eso es lo que nos debe caracterizar. Entonces, dice el Señor, sigamos con el texto, verso 11. Al misterio del reino de Dios a ustedes les ha sido dado, les dice Jesús, ¿cierto? La palabra clave que está en el verso 11, ¿cuál es? ¿Me ayudan? Recuerden, vamos texto a texto, verso 11, hay una palabra clave que va a definir la pregunta de los discípulos. Ellos nos dicen, enséñanos sobre la parábola, y el Señor no les dice que es una parábola al principio, les dice que es, muy bien, les dice es un misterio. Hermanos, fíjense bien lo que el Señor... Cuando Él dice que es un misterio, quiere decir que es algo nuevo, que algo que no entendemos, pero se nos va a mostrar cómo entenderlo. Entonces, hermanos, miren, comprender las verdades de Dios no es solamente inteligencia y sabiduría, intelecto humano, sino es un regalo, es un don, es una gracia de Dios. Por eso dice, les ha sido dado. Cuando dice el término, les ha sido dado, ¿qué significa? Lo tenemos, ¿qué tenemos? No, ¿qué es lo que dice? El entender el misterio. No es, esto no lo comprendo, no, nunca. No, hermanos, ya lo tenemos, pero tenemos que estudiar, investigar, analizar, orar, luchar. Cuando rascamos allá la tierra buscando la guaca, algunos con sus manos desnudas hasta que le sangran, pero cuando encuentre el tesoro, las heridas no valen la pena, hermanos. El dolor no significa el trasnocho, el dolor de cabeza, el desenfoque. No, hermanos, el sacrificio y la recompensa es grande si encontramos un tesoro. Cuando usted es un minero artesanal que busque el oro en el río. Yo he visto videos, ellos palean bastante tierra en las mesas que usan para filtrar la tierra. Palean y al final, después de horas de trabajo, encuentran unas poquitas pintas de oro. Pero para ellos es su vida, porque ya con esto, si encuentra una pinta, un cuarto, un octavo, un gramito de oro, ya son 100, 200 o 300 mil pesos. Para ellos es su alegría. Algunos no encuentran nada en el día, pero no desmayan. Al siguiente día están en el mismo punto hasta que encuentran el tesoro. En cierta manera a mí me ha pasado igual. Yo a veces no entiendo. Yo le he dicho a Liliana, no, estoy bloqueado. Acordamos, no, oramos, lloro, Señor, ayúdame porque no me entra. Estoy cansado, físicamente me duele todo, la cabeza me da vueltas, a veces veo doble, pero no me entra. ¿Y ahí paró todo? Para mí no. Ella sabe que yo me voy a dormir, descanso y me levanto con fuerza, sino al otro día vuelvo hasta que encuentre el tesoro. Y les digo, hermanos, que lo he encontrado con todo respeto, en el caso personal. Entonces Jesús va a describir un grupo interno, los discípulos, que reciben de parte de Dios como un acto de gracia, ya lo tienen,
El cómo entender este misterio o enigma sin solución, el secreto revelado por Dios. No es algo incomprensible. Por eso, hermanos, cuando alguien nos lleva acá con una revelación, yo me río, honestamente. Que el Señor me reveló algo, yo respeto esa palabra. Pero si esa revelación va ungida de Biblia, la creo. De resto no como cuento. Ay, ustedes saben que hay grupos de, ay, que el Señor me reveló, que anoche en mi oración el Señor me mostró. Sí, respetamos hasta ahí, porque es una relación muy personal y objetiva de esa persona. Pero si esa revelación no va ligada a la palabra profunda, es carne. Es simplemente para mí engaño, hay que tener cuidado. Entonces, ojo con eso. Es una manera de discernir. No desvaloremos cuando alguien dice, Dios me ha revelado. Hasta ahí todo bien. A mí Dios me ha revelado. Eso podemos usar esa palabra. Dios me ha mostrado verdades acá. Eso es revelar. Estamos encontrando el significado de los misterios de Dios. Pero si eso no está ligado a la palabra, cuidado. Entonces solamente la advertencia porque puede pasar. Yo he llevado servicios de cristianos que hablan así. Y bueno, yo no profundizo en el tema para no generar controversia. Pero sí los llevo a... ¿Y qué texto de la palabra está usted confirmando con eso? Algunos dudan, algunos trastabillan, como que obviamente se enredan porque no lo tienen. Y ahí donde, bueno, podemos dar una pequeña como exhortación respecto a eso. Vamos a buscar Daniel 2.19, un hermano que me busque Daniel 2.19, ya vamos a terminar. La primera parte del verso 10, 11 nada más. ¿Qué dice Daniel 2.19? Que Daniel estaba, en el contexto él estaba haciendo ¿qué? Andando por ahí, ¿no? Él estaba trabajando, ¿qué estaba haciendo Daniel en ese momento? Lo que hacía todos los días. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Orando. ¿Qué le reveló Dios? Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Qué secreto le fue revelado en visión del cielo? Obviamente él tenía las escrituras también, porque a partir de ahí viene la revelación a Jeremías, en Jeremías también habla de eso, y cuando el pueblo debe volver de la dispersión en Babilonia, 70 años, fue por revelación de Dios y también por la escritura que mostró. Entonces Daniel tuvo su revelación, es el ejemplo, es un secreto revelado por el Señor. En 1 Corintios capítulo 2, vamos a buscarlo, 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 10, dice algo similar para nosotros, amados hermanos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 Corintios, que yo busqué, llegué al 2, 1 Corintios capítulo 2, muy bien, dice 2, 6 al 10, dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, o sea, para que la aprendiésemos, ¿cierto? Dice, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Otra característica, hermano, estamos cerca de Él, estamos con la curiosidad de entender de Él, pero también en el amor que Él nos genera de amarle. Es por eso que Él nos revela las cosas. Él no vale revelar estos secretos, estos tesoros a un necio que va a desperdiciar las cosas. ¿Se imaginan ustedes? ¿Cómo nos está considerando el Señor? Necios, dice, no les doy mi tesoro porque lo van a desperdiciar. ¿Para qué? Eso lo vamos a ver en el verso 12, por ahí dentro de un jueves más. Verso 12, no hemos llegado todavía allá. ¿Qué es lo que mismo el Señor dice? Hermanos, ¿cómo no? A mí me genera temor eso. Si en verdad estoy amando al Señor, le voy a buscar y Él me va a revelar, pero también tengo que estar cerca. Dice, verso 10, para terminar el texto de 1 Corintios 2, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y este sábado van a hablar, bueno, un aspecto de muriendo al yo, tiene que ver con el sufrimiento y con andar en el Espíritu.
Entonces, terminando ya, la comprensión espiritual no viene de la inteligencia solamente, sino una distribución de Dios, ¿no? De una gracia, yo lo llamo gracia, como el favor de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 3 al 5, miren lo que dice Pablo también respecto a esto. Dice, cuando él está hablando del misterio de Cristo, que es la iglesia, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus, ¿qué? Santos apóstoles. Efesios capítulo 3, versículo 3 al 5, dice, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces el Señor tiene ese misterio guardado para los que están cerca de Él, para los que somos sus discípulos, para los que tenemos curiosidad de aprender, para los que le amamos también. Entonces el Señor ya nos tiene unas riquezas prometidas. Y como dice, y aquí vamos, dice, el misterio del reino de Dios es el misterio revelado, el misterio oculto que ahora es mostrado, les ha sido dado a ustedes, los discípulos, ¿no? Un regalo no merecido. ¿Cuál es el regalo que está en Marcos capítulo 4, versículo 11? Ya terminando y concluyendo esta primera parte del estudio. ¿Cuál es el regalo, la gracia que el Señor da en Marcos capítulo 4, versículo 11? Bien, el poder entender. Ese es el regalo de Dios. Increíble, ¿no, hermanos? ¿Cuántos sabios de este mundo? Por ejemplo, en la ciencia, Einstein, relatividad, Newton, ley de gravedad, las leyes de la física termodinámica, son leyes ya establecidas en la naturaleza que alguien más descubrió, pero porque Dios le permitió descubrir. Por eso tenemos grandes sabios entre los hombres. Pero en lo espiritual, hermanos, es mucho más profundo y mucho más hermoso. Por eso, mis amados hermanos, este misterio es un regalo, el privilegio de entender. Y aquí es en esa palabra entender la clave, porque ahí va a definir mucho de lo que usted o yo podemos ser como creyentes, el entendimiento. Al final, yo tengo una aplicación pastoral, llamémosla así, una aplicación que está al final de mi enseñanza. Jesús enseña 3 verdades para el maestro. Y voy a mencionarlas rápidamente, que tienen que ver con el final de lo que estamos viendo ahora. Es que se verá al final. El maestro no produce el entendimiento, porque el entendimiento es un don de Dios. A ustedes les ha sido dada. La enseñanza va a revelar lo que hay en el corazón. Porque, hermanos, la enseñanza de la palabra, y aquí es donde vamos al verso 12, siempre estoy, porque el verso 12 fue el que nos generó la atención y es el centro. A unos se endurece y a otros ablanda. Yo ahí estoy encontrando paz, porque la verdadera fe se identifica por la búsqueda, pero la enseñanza va a mostrar lo que hay en su corazón. Esta enseñanza, por ejemplo, en Marcos, que estamos viendo, lo que estamos viendo los sábados en el Evangelio en cada rincón del lugar, que va a ser la nueva etapa, lo que estamos aprendiendo ahora en Tesalonicenses segunda carta de los Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, que vamos a ver este domingo. Hermanos, ¿en verdad están siendo entendidas? ¿En verdad están siendo valoradas? ¿O los está endureciendo? He ahí la gran pregunta. Porque esta presentación del Evangelio o los ablanda, hermanos, o los endurece. Esa es la respuesta del verso 12. No sea que entiendan, ¿verdad? No sea que se conviertan y les sean perdonados. He ahí un campanazo, hermano, de atención. Para ustedes y para mí. Yo no sé usted, a mí me simbra, a mí Ay, Señor, espero no llegar a ese estado de incomprensión o de deseo de conocerle, tanto que el Señor diga, no merece recibir mis tesoros. Quédese como un bruto, perdóneme la expresión, lo aplico para mí, no para ninguno de ustedes, mis amados hermanos. Como un bruto, como un necio, como un no interesado, pero eso le va a traer consecuencias, Carlos, me dice el Señor. Y lo vamos a ver en Marcos capítulo 4, versículo 12 también. Todo está centrado en ese que fue el que nos generó la atención. Entonces, hermanos, ya terminamos. Jesús distingue entre los discípulos y los que están cerca de Él, que vamos a recibir el misterio de Dios con los que están fuera, Entonces, vamos a dejar acá, porque la clave en el verso 11 es, la palabra importante es misterio, pero también la otra frase, los de afuera. ¿Quiénes son esos los de afuera? ¿Podemos estar entre los de afuera?
¿No les da temor, hermanos, de pronto entender que estamos entre los de afuera? O que no digamos que estamos, ni más faltaba. Yo no estoy, pero ¿no le daría a usted temor, hermanos, pensar que está entre los de afuera? ¿Cierto? Entonces, ese es como el llamado. Vamos a terminar acá y vamos a dejar esto para el próximo jueves. Que ustedes me sigan estudiando, hermanos Marcos, y así podemos ser más participativos en la enseñanza de este texto. Entonces, para que estemos pensando, hermanos. Soy de los que estamos cerca de Él, somos de los que preguntamos para querer conocerlos, somos los que le amamos o somos los que estamos fuera. ¿Pueden haber creyentes, entre comillas, que están fuera? Sí. Por eso Jesús habla de semilla, de el trigo y cizaña. Sí. Por eso el Señor habla de cabros y ovejas. Por eso Él mandará a sus ángeles y van a ser como ese ejemplo que se verá al final de la tribulación, al final de los que han creído también, donde se separarán. No en la iglesia. En la iglesia del Señor se separarán las ovejas de los cabritos, el trigo y la cizaña, cuando el Señor venga. Y cuando el Señor viene, la cizaña se queda y ese trigo se va. Las ovejas nos vamos y los cabritos se quedan para aprender con golpes cómo ser buenas ovejas. Dios los guarde a ustedes, hermanos, de ser cabritos y de ser cizaña. Busquemos ser las ovejas y el buen trigo. Vamos a terminar acá con una palabra de oración, mis amados hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, te doy las gracias por este buen estudio, Señor, la manera en que nos estás mostrando, llamando la atención, Señor bendito, sobre nuestra responsabilidad, Señor, nuestra carga o cuidado que debemos tener, Señor, de identificarnos como tus discípulos, Señor, como mostrar a través de nuestra cercanía, de nuestro deseo, de nuestra compañía contigo, nuestro deseo de estar sumergidos en la palabra, en la oración, en amarte y en conocerte, el privilegio, Señor, de entender estas cosas. Señor amado, solo tú conoces. Te damos las gracias, Señor, por el cuidado que tienes para tu pueblo, Señor. Te ruego por tu iglesia, Señor, que aquí se reúne, para que definas, Señor, en nuestros corazones. Quema nuestros corazones, Señor, en el horno de la aflicción y el sufrimiento, para que podamos al final medio parecernos a Cristo. Te lo pido por Jesús, Señor. Guarda la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.